En los primeros 6 meses del año se crearon unas 64.000 empresas en España, 1.633 de ellas aquí en Castilla y León. La buena noticia es que cada vez más jóvenes se animan a emprender. Un 24% de ellos lo hace para mejorar sus condiciones económicas, mientras que un 21% lo hace por vocación. Yo siempre he pensado que me gustaría hacer algo por mí misma y ser emprendedora. Vengo de padre autónomo, abuelo autónomo, prácticamente una dinastía de autónomos. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Hoy tenemos además nuevo barómetro del CIS y una preocupación casi unánime entre los españoles: el elevado fraude fiscal. La mayoría cree que todavía son muchos los que engañan a Hacienda en la declaración de impuestos. Fran Calvo. Sí, porque casi un 90% de los encuestados creen que en España se produce bastante o mucho fraude fiscal. Unos hechos que para el 82% de los españoles serían como engañar al resto de los ciudadanos. Enseguida les mostramos más conclusiones de este barómetro fiscal. ¿Cómo controlar todo eso? Es muy difícil de controlar. Una nómina está controlado, el que tiene mucho pues es difícil. Repercute en todo, repercute en la gente y hasta incluso en la moral de la gente. Y por primera vez, los bomberos y agentes forestales de toda España quedan amparados bajo el mismo marco jurídico. Ha sido posible gracias a 2 leyes históricas que el Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana. Los afectados celebran algunas de las nuevas medidas, por ejemplo, la jubilación anticipada a los 60 años, pero aseguran que aún quedan flecos por regular. No concreta los tiempos máximos de trabajo, los tiempos mínimos de descanso. Las prejubilaciones es algo importantísimo. Ha quedado gente, compañeros por el camino. Y este domingo la noticia también está en Venezuela, donde las urnas van a medir el deseo de cambio. Hoy en el informativo hablamos con los venezolanos residentes en nuestra comunidad para conocer todos los problemas que han tenido para poder ejercer su derecho al voto. Hay un sentimiento de esperanza, de mucha pasión, de muchas ganas, pero también de mucha tristeza, sobre todo los que estamos afuera. Señor Nicolás Maduro, ya no hay miedo en el país. Con mucho entusiasmo, bastante esperanza y fe, un poco tristes o con nostalgia. Y estaremos en el Parque Natural de Babia y Luna, en León, donde estos días 40 jóvenes se animan a vivir una aventura transhumante. Andrés Berlanga. Todos ellos son supervivientes de cáncer o tienen alguna enfermedad rara. Vienen aquí a León a conocer cómo es el estilo de vida transhumante. En unos momentos les contamos su experiencia y también algunas de sus historias. Con toda la región en alerta amarilla por altas temperaturas que se esperan cercanas a los 40 grados, resulta muy complicado ver gente por la calle en las horas centrales del día si no es buscando la sombra o disfrutando de una terraza. El calor no solo afecta a las personas, sino también a los animales. Por ello es conveniente tomar precauciones en el cuidado de nuestras mascotas frente a un posible golpe de calor. Se lo contábamos al inicio, cada vez más jóvenes se animan a emprender. En concreto, a nivel nacional, aquí lo estamos viendo, un 24% de ellos se decide a crear su propio negocio para mejorar sus condiciones económicas, mientras un 21% lo hace por vocación. Respecto al perfil, suelen ser más hombres, un 58% y a una edad media de unos 26 años. Es el caso de jóvenes como Lucía o Mario, que nos han contado su experiencia como emprendedores. Lucía ha montado su propio negocio con 25 años. Yo me hice autónoma en enero de este año 2024 y me dedico al diseño gráfico y las redes sociales. Un espíritu emprendedor que también tiene Mario. Hace unas semanas abrió su tienda de venta y reparación de productos informáticos. Vengo de padre autónomo, abuelo autónomo, prácticamente una dinastía de autónomos, somos en la familia ya. Unos proyectos que han creado desde cero y para los que han tenido que buscar fondos para arrancar con el negocio. 26 años no tienes el capital suficiente para montar algo así que tienes que tirar de ayuda de los padres. Me ayudaron mis padres pidiendo un crédito al banco. Y me informó un poco de todo lo que hay y bueno, sí solicité algo hace tiempo, pero todavía no ha llegado nada.
Creen que si se fomentara la mentalidad emprendedora en la educación, habría más jóvenes siguiendo su ejemplo. Lo que es puramente hacer facturas, pagar cuotas y todo esto, pues creo que no estamos muy formados para llevarlo por nosotros mismos. Solo ven el lado positivo de todo el proceso de creación de su empresa y ya son sus propios jefes con menos de 30 años. A la hora de emprender pueden surgir dudas e incluso miedos. Siempre te da miedo el que no funcione, el que cómo va a responder la gente, si estás teniendo un producto adecuado a las necesidades. Más allá de estos miedos hay ciertas dificultades que son habituales entre quienes deciden emprender. Por un lado, la financiación, por muchas ayudas que puedan llegar en el futuro. La gente no cuenta con recursos suficientes. Si su proyecto está pendiente de una subvención, es un error, que tenemos que contar con otro tipo de fondos. Luego las subvenciones, bienvenidas sean. Por eso los expertos consideran básico desarrollar un plan de empresa real. Primero es que tienen que tener muy clara qué idea, a qué público se van a dirigir, cuál es mi potencial cliente, en este caso, y qué costes voy a tener. Por otro lado, los trámites administrativos se convierten a menudo en un gran escollo para los emprendedores. No solamente tenemos trámites ante Seguridad Social y Hacienda y otras actividades que requieren el cumplimiento de una normativa específica. Si yo voy a montar un taller de reparación, tenemos que tener en cuenta que hay trámites que tenemos que hacer ante industria. Son muchas variables a tener en cuenta y aunque no hay una fórmula mágica, sí un factor que suele ayudar en todos los casos. Trabajo, trabajo y trabajo, nada más. En Castilla y León se crearon en los primeros meses de 2024 1.633 nuevas empresas, un 2,96% más que en el mismo periodo del año pasado. En el conjunto de España la creación fue de 64.042 sociedades, un 3,98% más. Solo en el mes de junio en nuestra comunidad se contabilizaron 267 nuevas sociedades. Se trata de un 9,88% más que en los primeros 6 meses de 2023. En el conjunto del país en este periodo se contabilizaron 9.751 nuevas sociedades, cifra que es un 7,52% inferior a la de junio del año pasado. Bueno, esas empresas, al igual que nosotros, los particulares, también van a tener que afrontar la carga impositiva. A nivel nacional, desde el año 2018 se han subido 69 veces los impuestos. En el lado contrario, aquí lo tenemos, el Ejecutivo Regional se ha bajado 34 veces, en 34 ocasiones. Recordemos que uno de los últimos anuncios de la Junta fue la bajada del tipo mínimo del IRPF, que pasaría del 9 al 8,5%. En relación con todo esto, el CIS, en su último barómetro, muestra una opinión bastante compartida entre la ciudadanía. Fran. Sí, unos impuestos que son importantes para el 60% de los encuestados, aunque una de las principales conclusiones de este barómetro es la preocupación en la sociedad por el fraude fiscal. Casi un 90% de los españoles creen que en el país se produce bastante o mucho fraude y un 82% de los encuestados afirman que defraudar a Hacienda es como engañar al resto de los ciudadanos. En lo que hay una mayor división es en la respuesta de la administración ante ese fraude. El 40% creen que sí, que se realizan bastantes esfuerzos para combatirlo, frente al mismo porcentaje que creen que no se hace nada en este ámbito. ¿Cómo controlar todo eso? Es muy difícil de controlar todo eso. El que cobra una nómina está controlado, el que tiene mucho pues es difícil de controlar. Repercute en todo. Repercute en la gente y hasta incluso en la moral de la gente. Somos los de a pie, por llamarlo de alguna manera, nos pillan. Si somos de arriba, creo que no. Y hasta ahora seguimos muy pendientes de cómo evoluciona ese incendio forestal en el municipio leonés de Boca de Huérgano, en plena montaña oriental leonesa. El fuego se originó ayer por la tarde a eso de las 7 y desde entonces más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio que de momento está en nivel 0/3. En el mismo nivel 0 hay otro incendio activo en Arrabalde, en Zamora.
La labor de los bomberos y agentes forestales es fundamental para hacer frente a incendios como esos que acabamos de ver. Precisamente esta semana se ha aprobado en el Congreso la Ley Básica de Bomberos y Agentes Forestales. Las principales medidas acordadas, aquí lo tenemos, la principal sobre todo la jubilación anticipada a los 60 años como los bomberos urbanos. Pero esta nueva norma también recoge de manera explícita otras tareas como la prevención, la detección o la vigilancia de incendios. Por primera vez, quienes se dedican a estas tareas quedan amparados por un mismo marco jurídico, algo que venían reclamando además desde hace años. Ahora esta nueva ley afectará a unos 6.000 agentes y a más de 20.000 bomberos forestales de toda España. Igualar las condiciones laborales de estos trabajadores en todo el país es el principal objetivo de las leyes básicas para agentes y bomberos forestales. Este Estatuto Básico de Bomberos Forestales a Castilla y León, al dispositivo le va a mejorar muchísimo las condiciones. Estos colectivos están regulados por la normativa de las comunidades autónomas. Ahora la ley reconoce expresamente la figura del bombero forestal a nivel nacional y define sus funciones que van más allá de la extinción. Hemos acudido a nevadas, hemos realizado búsqueda de personas desaparecidas. También incluye mejoras como la aplicación de coeficientes reductores de cara a la jubilación anticipada. Se aplicarían los coeficientes reductores que se aplican a los bomberos no forestales. Sin embargo, los trabajadores reclaman más precisión en las medidas. Regula, pero no concreta cuáles serán los tiempos máximos de trabajo, los tiempos mínimos de descanso entre jornadas. Y aunque echan en falta algunos aspectos como la privatización. En el sector forestal hay muchas empresas privadas y bueno, pues eso se ha quedado un poco cojo, ver cómo se regula. Confían en que esta ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, siente las bases para seguir mejorando sus condiciones de cara al futuro. Y tenemos nueva encuesta de Sigma 2. Nos salimos del Congreso de los Diputados porque lo están viendo. Según esa última encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, si ahora mismo tuviéramos elecciones generales, el Partido Popular no solo volvería a ser el partido más votado en España, sino que saldría reforzado con 157 diputados, 20 más que ahora. En el lado contrario, la ruptura de los pactos autonómicos por parte de Vox le pasa factura al Partido Abascal, perdería 12 escaños. Por último, según este sondeo, el PSOE perdería algo de porcentaje de apoyo, aunque aumentaría su número de escaños de 121 a 128. Sumar se desploma y el partido de Alvise lograría su primer escaño en el Congreso. Y nuevo rifirrafe entre populares y socialistas. El PSOE critica que el PP no apoyara la reforma de la ley de extranjería, mientras que los populares aseguran que Pedro Sánchez está más implicado en las causas judiciales de su familia que en gobernar. Lo que sucedió este pasado jueves no define políticamente al señor Feijóo, sino que lo hace como persona. Fue terrible el momento en el que dio la orden a sus compañeros del Partido Popular para dejar tirados a estos niños y niñas. Que están en el gobierno, pero no gobiernan. Ya no están pendientes de resolver los problemas de los ciudadanos, sino que Sánchez está más pendiente de resolver los problemas suyos y de su familia en los tribunales. Más de 21 millones de venezolanos están llamados hoy a las urnas. Hace algo más de 2 horas abrían los colegios en el país para la que se considera las elecciones más trascendentales de la última década. Son imágenes esas de Madrid. También desde allí los votantes de este país caribeño eligen entre la continuidad del chavismo después de 25 años o una transición de la mano de Edmundo González. En los últimos días la campaña se ha desarrollado sin mayores incidentes, aunque los expertos auguran una alta abstención. El ambiente es mucho más relajado, mucho más tranquilo, la calle está en una normalidad absoluta. Por supuesto, esto es Venezuela, tiene la historia que ha tenido en los últimos años y nunca se sabe. Yo calculo que la abstención va a ser del en torno al 45%, incluso quizás un 50%. Estas bajas cifras de participación benefician a Nicolás Maduro, que tiene un voto firme, un voto fiel.
Ilusión, alegría y al mismo tiempo nostalgia. Son los sentimientos con los que los venezolanos residentes en nuestra comunidad afrontan esta jornada electoral. Aquí en España se calcula que son casi 25.000, una cifra que realmente está lejos del número de venezolanos censados. Muchos denuncian que se les han impuesto tantos requisitos que ejercer su derecho a voto ha sido misión imposible. Los venezolanos residentes fuera de su país ven en estos comicios una oportunidad para el cambio necesario, pero el gobierno de Nicolás Maduro les ha puesto trabas, requisitos imposibles de cumplir. Pasaportes vigentes, cédula de identidad o el NIE en este caso de España, nacionalidad o residencia permanente. Papeleo que en algunos casos solo se puede realizar en el propio país. Por ejemplo, la cédula de identidad está centralizado solo al sistema o al registro electrónico que es el SAREN en Venezuela y solo lo puedes renovar el documento. Así, una mínima parte de ellos cumple con los 3 requisitos. De los 60.000 residentes en España, poco más de 24.000. Si todos pudiésemos votar, te aseguro que solamente con la diáspora venezolana en el extranjero, que somos más de 8 millones de personas, sin duda alguna este gobierno no estuviese. Es más fácil controlar menos votos, menos personas que den esa oportunidad de cambio que si votáramos todos los que queremos este cambio. Saben que la maquinaria de Maduro es férrea, pero confían en el cambio. No le va a ser muy fácil al señor Nicolás Maduro desplegar el fraude, porque el pueblo, estoy más que seguro, que no se lo va a permitir. Y creen que el pueblo ha perdido el miedo. Tras este cambio necesario, estiman que deberán pasar entre 5 y 10 años para que Venezuela vea la luz al final del túnel. ...40 jóvenes de entre 14 y 17 años, supervivientes de cáncer, viven este verano su aventura transhumante. Es un programa que lleva 6 años en funcionamiento con el objetivo de que estos chicos, estas chicas conozcan de cerca un oficio como el del pastoreo y adquieran más conciencia medioambiental. Lo hacen en grupos de 10 y uno de ellos ha empezado hoy precisamente su experiencia, así que les hemos acompañado. Todos ellos serán pastores durante una semana con todo lo que eso conlleva. Van a cuidar de las ovejas, de los mastines que las protegen, van a esquilarlas, lavar esa lana e incluso van a tejer unos gorros que más tarde llevarán a hospitales para entregárselos a niños que están ingresados por ser pacientes de cáncer. Es todo parte de la iniciativa Aventura Transhumante que organiza la empresa Natura Dyer con el fin de concienciar de forma medioambiental y también hacer hincapié en esas profesiones que se están perdiendo en el medio rural, como es precisamente la transhumancia. Edu, Dani, Candela y Julen inician este fin de semana su aventura transhumante. Ninguno supera los 17 años, pero todos se han enfrentado a una de las batallas más duras de sus vidas. Me diagnosticaron un tumor cerebral y me diagnosticaron un meduloblastoma, como un cáncer en la médula espinal. Descubrieron que yo tenía un tumor en la cabeza. Yo tengo narcolepsia, pues me quedaba dormido. Durante una semana dejan sus rutinas para vivir como pastores, acompañados de algunos de los pocos que quedan todavía en este oficio nómada. Estar con ellos, cenar, preparar la cena con el pastor y después eso, que nos cuenten, contarles historias de estas montañas que aquí se lleva practicando la transhumancia en miles de años. Con su ayuda se hacen cargo de en torno a 6.000 ovejas y de otras tareas como el esquilado, lavado y tejido. Uno de los objetivos de la experiencia es crear conciencia medioambiental y, con suerte, despertar el interés por trabajar en pro de la naturaleza. Yo de mayor quiero ser bióloga. Ainhoa, que participó en el primer programa de Aventura Transhumante, me escribió y me dijo que por mi culpa estaba estudiando ciencias medioambientales. Aventura Transhumante ha subido a más de 100 chavales a las cimas leonesas en las 6 ediciones que lleva a sus espaldas. 100 historias de superación que se han adaptado a la montaña, alejados de comodidades, porque ellos saben bien lo que de verdad es importante. Se diagnostica muy fácilmente con una muestra de sangre y una vez que uno tiene esa muestra, recibir la atención y el tratamiento de forma inmediata es nuestra forma de trabajar. Se refiere a la detección de la hepatitis C. Es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho, pero todavía 3.500 personas mueren al día en todo el mundo por infecciones relacionadas con esta enfermedad. Una enfermedad que, por cierto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pretende erradicar para el año 2030.
Hoy, en el Día contra la Hepatitis, conocemos el testimonio de una salmantina que consiguió curarse y que desde entonces lucha para que todos los afectados tengan acceso a tratamientos. Esther empezó un día a encontrarse mal, tenía poco más de 20 años y tras muchas pruebas consiguieron dar con el diagnóstico. Enviaron a un laboratorio de Barcelona y en Barcelona corroboraron que lo que tenía era hepatitis C. A partir de ese momento su vida se volvió una pesadilla. Fue un shock porque como no se sabía nada en absoluto, ni vías de contagio ni nada, claro, lo que hice fue encerrarme en mi habitación. Miedos que con el tiempo se fueron transformando. Que sabías que tu futuro en un corto periodo de tiempo pues era una cirrosis, un cáncer de hígado y posiblemente morir. Nunca ha sabido cómo se contagió, además el tratamiento hasta su curación fue largo y difícil. Eran paranoias, eran unos dolores continuos de huesos terroríficos. Y ahí comenzó su lucha. Cuando salió el Sovaldi que nos lo daban a decir, esto no puede pasar, ese tratamiento que cura, tienen que dárselo ustedes a toda la persona que esté enferma. También por mejorar el acceso a un diagnóstico. Tú tienes que buscar la población que puede estar infectada. Cuando te hacen una prueba de sangre, ya incorporar, que hagan una casilla que tachen, incorporar hepatitis C. Porque en la actualidad no existe una vacuna para la hepatitis C. Desde hace 15 veranos, la asociación Zamora con el Sáhara tiene una nueva cita en Corrales del Vino para llevar a cabo una marcha solidaria. Vecinos de la localidad participan para aportar un granito de arena a esta organización que se encarga de gestionar la llegada de niños refugiados. Sara Andrés. 150 niños en Castilla y León, 25 de ellos en Zamora, refugiados saharauis, pasan el verano aquí en nuestra comunidad, en ese programa Vacaciones en Paz que les permite disfrutar de un tiempo de relajación fuera de los campamentos saharauis con familias de acogida. Y citas como esta permiten también que todos ellos se reúnan en un día de convivencia a lo largo de estas vacaciones de verano. También permite que la asociación que organiza este programa recaude fondos para llevar a cabo este programa y otros que también se desarrollan a lo largo del invierno, como Madrasa, que permite que una veintena de jóvenes ya estudien, por ejemplo, en la provincia de Zamora. Cuando ves ya a los niños, a los hombres, ya con su trabajo, con sus estudios acabados y todo, pues ves que ha merecido la pena el esfuerzo, tanto de ellos, porque no pueden estar con sus familias en los campamentos, y tanto las familias de aquí también, el orgullo de poder haberle dado un futuro a ese niño. Tenemos 3 y cuando marchan los 3 viene uno a estudiar. Nos aporta más lo que le aportamos nosotros a ellos. Nosotros, pues bueno, son uno más de la familia. Jornada de mucho calor en toda la comunidad con avisos amarillos y hasta naranja por altas temperaturas en Ávila. El calor no da tregua, pero es que además para hoy tenemos una masa de polvo en suspensión procedente de África que se está dejando notar ya en algunos puntos. Así es, toda la comunidad se encuentra en alerta amarilla por temperaturas extremas con valores que se situarán en los 39 grados en algunas capitales de provincia como Zamora, Valladolid o Palencia y mínimas que en el mejor de los casos bajarán hasta los 14 grados como se espera que ocurra en Burgos. Una alerta amarilla que se prolongará hasta las 9 de la noche y a la que se añade esa alerta por ese incremento en las partículas de polvo en suspensión procedente de África y que tendrá su pico en la jornada de mañana, cuando por otra parte se espera un ligero descenso en las temperaturas. Así que ya lo saben, precaución, poco o nula actividad física a lo largo de las horas centrales del día y paciencia, mucha paciencia para poder sobrellevar este calor. En los días de altas temperaturas, los paseos con nuestras mascotas nunca deben ser en las horas centrales de la jornada. Y además hay otra regla de oro. Nunca debemos dejar bajo ningún concepto a nuestro gato o a nuestro perro encerrado en el interior de un coche.
Son nuestros fieles compañeros y a ellos también les afecta el calor. A la hora de regular su temperatura, los perros no sudan. Sacan ese calor solamente jadeando, con el método del jadeo. Sacarles de paseo en las horas de menos calor es muy importante y ojo al suelo, existe la regla de los 5 segundos. Si tú pones tu palma de la mano en la acera y no aguantas 5 segundos, pues tu animal de compañía, pues imposible, tampoco va a poder, se va a quemar. En cuanto a dejar sola a nuestra mascota en el interior del coche, lo prohíbe la Ley de Bienestar Animal. Ya no solo por las temperaturas, pues porque el animal hay veces que se encuentran pues desolados, que hacen allí solos, puede pasar cualquier cosa y están solos, son como bebés. Y en caso de que nuestro perro sufra un golpe de calor, ¿qué debemos hacer? Busca un veterinario urgentemente. Mientras tanto, bueno, pues uno de los consejos más sencillos es intentar coger agua. Nunca echarle agua encima rápido y ni muy fría, sino empezar refrigerándole pues el vientre, las orejitas. Para no llegar a ese extremo, nuestra mascota tiene que estar bien hidratada y ya que estamos en verano, aperitivos refrescantes y helados especiales para ellos. ¿Se imaginan pasear por el pueblo y encontrarse un piano de cola al aire libre? Pues es posible gracias a Noches en Blanco y Negro. Este festival de piano de calle vuelve a Segovia por 7º año. Ayer estuvieron en Pradena, una localidad de poco más de 500 habitantes, donde colocaron un piano en la plaza, otro al lado de la iglesia y un tercero en un antiguo telar. A lo largo de la tarde actuaron varias agrupaciones, pero quizás lo más llamativo fue que los vecinos, antes de las actuaciones, los aficionados podían tocar libremente los instrumentos. Y Francisco Moreira y Soraya Cardoso pusieron la voz como invitados del trío de guitarras de Mario Pacheco en el último concierto del Festival de Fados de Castilla y León. 22 ediciones cumple este ciclo que une a Zamora y Portugal a través de la Fundación Rey Afonso Enríquez, cuya sede sirve de escenario a este encuentro cada verano. Ser pobre com altivez, ser fadista é destino que se perdoa, oração à fé de Lisboa, ser fadista, ser português, vivo, há uma voz que te chama para as vielas de má fama, onde o sol